¿Qué harías si tus padres te dieran 12 horas para irte de casa? Eso es lo que mi madre susurró con ojos fríos mientras mi padre empujaba una escritura sobre la mesa de la cocina. ¿12 horas? Sin discusión, sin piedad, solo una fecha límite estampada en mi pecho como una orden ladrada en el campo de batalla. El papel se interponía entre nosotros como una mina terrestre, pequeño y plano, pero capaz de destruir todo lo que había construido. Mis manos flotaban sobre él, y lo único que podía oler era la resina de pino que había frotado en la barandilla del porche el verano pasado. El barniz, aún nítido en mi memoria, se mezclaba con el tenue aroma a heno que emanaba del granero. El hogar en el que me había entregado se reducía a una sola firma a sus ojos. Mi nombre es la capitana Rachel Morgan, oficial de logística de 34 años del Ejército de los Estados Unidos. He pasado más de una década uniformado coordinando líneas de suministro en zonas de guerra en Irak, aprendiendo a mantener la calma cuando los segundos deciden quién vive y quién no. Creía que el combate me había endurecido y me había enseñado a anticipar la traición del enemigo, pero nunca imaginé que me enfrentaría a ella en la mesa del comedor de mis padres, con mi propio hermano sonriendo con sorna en un rincón como si ya hubiera ganado. El rancho que querían robar nunca fue solo una propiedad, era un legado. Mis abuelos, ambos veteranos de la Segunda Guerra Mundial, me lo dejaron en un contrato más hermético que cualquier promesa en el campo de batalla. Para ellos, la tierra era sagrada, una herencia no de riqueza, sino de deber. Me criaron en esta tierra, me enseñaron lo que significaba trabajar hasta las ampollas para cumplir la palabra, incluso cuando te costaba todo. Cuando regresé de Irak, con el cuerpo cansado y la mente atormentada, el rancho fue el único lugar que me observó. Tomé cada dólar de mis despliegues, cada centavo de la paga por riesgo y mis ahorros, y los invertí en vigas nuevas para los pisos pulidos del granero de la casa de campo. Una cerca robusta se extendía por los pastos. Cada clavo que clavaba era más que carpintería. Fue un voto, una promesa de mantener vivo su legado, de anclarme donde la guerra ya no pudiera seguir. Y, sin embargo, en una noche, mi familia intentó borrarlo con tinta, la mano de mi padre apretándome la escritura, la voz de mi madre resonando en la habitación. Ethan, mi hermano menor, ya daba vueltas por la casa como si fuera suya, tomando fotos como un agente inmobiliario. No grité. Los soldados conocen el valor del silencio, pero el silencio no es rendición. Recogí mi mochila, salí a la noche de Wyoming y dejé el papel sin firmar. El rancho se alzaba imponente tras mí, iluminado por la lámpara del porche, recortado contra la oscuridad. Creyeron haberme acorralado. No sabían que el contrato era más fuerte que sus mentiras. No sabían que el acero que llevo dentro se forjó mucho antes de esta noche, y no sabían que apenas estaba empezando. Caminé hacia la noche de Wyoming con el peso de su ultimátum sobre mi pecho, pero el silencio exterior no estaba vacío. Traía ecos, viejos ecos, voces que había intentado enterrar bajo órdenes, despliegues y los interminables kilómetros de caminos desérticos. Mis padres pensaron que podrían asustarme con una fecha límite, pero solo me recordaron cuánto tiempo llevaban poniendo límites en mi contra. Ethan, mi hermano. El nombre por sí solo me trae recuerdos para toda la vida. Era el favorito incluso antes de que supiera escribir la palabra. A los 16, él consiguió una camioneta roja brillante con un lazo en el capó, mientras que a mí me dieron las llaves de un sedán más viejo que yo. Cuando su negocio de jardinería se hundió entre un montón de facturas impagas, mi padre pagó la deuda sin pestañear. Cuando su bar fracasó 6 meses después, mi madre vació sus ahorros para ayudarlo a recuperarse. No importaba cuántas veces Ethan cayera, siempre había alguien ahí con una red. Y yo, sin red, sin colchón, solo la constante cantinela. Eres lo suficientemente fuerte, Rachel. Ya lo descubrirás. Lo suficientemente fuerte como para perderte las vacaciones estando destinada en el extranjero, lo suficientemente fuerte como para soportar noches en las que los morteros iluminaban el cielo, lo suficientemente fuerte como para aceptar que mi familia aplaudiría más por las excusas de Ethan que por mis victorias. Pero la fuerza necesita raíces, y las mías vinieron de 2 personas que jamás me consideraron menos que mis abuelos. El abuelo, con sus manos callosas, enseñándome a medir 2 veces y cortar una. Su voz, con el ritmo firme de quien había construido casas y trincheras. La abuela, con su serena insistencia en que el honor no era una palabra, era una forma de vivir,
de presentarse, de cumplir promesas, de mantener la línea cuando todos los demás se alejaban. Fue en su cocina donde aprendí disciplina, fue en su porche donde aprendí paciencia, fue en sus campos donde aprendí que el sudor forja lecciones más profundas que los elogios. El rancho no eran solo 4 paredes y una coraje, se convirtió en un pacto entre ellos y yo, entre su generación que luchó por la libertad en el extranjero y la mía que cargó con el peso de la guerra en el desierto. El contrato que dejaron no era simplemente legal, era simbólico, prueba de que me vieron, me eligieron y confiaron en mí, pero los pactos se ponen a prueba, y el mío no fue la excepción. Al principio fue sutil. Mis padres aparecían con Ethan en las tranquilas tardes de domingo, alegando que solo querían ver el progreso. La mirada de mi madre no se posó en mí, sino en los nuevos armarios de roble que había instalado con mis propias manos. Mi padre golpeaba las paredes con los nudillos, murmurando sobre el valor estructural, como si fuera un tasador, no el hombre que una vez me dijo que este terreno era demasiado trabajoso para merecerlo. Ethan paseaba por los pasillos con el teléfono inclinado para conseguir el ángulo perfecto, tomando fotos del porche, el granero e incluso del buzón de la entrada. Intenté convencerme de que era una curiosidad inofensiva. Quizás por una vez se sintieran orgullosos, pero los soldados aprendieron que la curiosidad a menudo disfraza el reconocimiento, y cuanto más observaba sus ojos escudriñando cada detalle, más parecía que no estaban visitando, sino inspeccionando. El silencio a mi alrededor se transformó en inquietud, y la inquietud en vigilancia. Cada golpe a la puerta, cada coche que aminoraba la marcha en el camino de grava, me hacía sentirme tenso. Había vivido con tensión antes de esperar la siguiente ronda de mortero en el extranjero, pero esto era diferente. Este campo de batalla tenía los rostros de mi familia al otro lado. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los Tetons y teñía el cielo de cobre y violeta, el señor Hawkins cruzó la valla. Llevaba años retirado de la policía, pero aún conservaba la serena vigilancia de un hombre entrenado para detectar patrones. Sus botas crujían en la tierra al subir por el sendero, con los ojos entrecerrados. «Rachel», dijo en voz baja pero firme, «tus padres me han estado preguntando sobre el valor del terreno, los impuestos, cuánto creía que podría alcanzar la propiedad si saliera a la venta». Hizo una pausa, inclinando la cabeza hacia la casa. No parecían curiosos, parecían interesados. Las palabras me pesaron. Mi agarre del martillo aflojó el metal que caía sobre las tablas del porche. Por un instante, el aire pareció más tenue, como si la tierra misma contuviera la respiración. Pensé en los clics de la cámara de Ethan resonando en el pasillo, los golpecitos casuales de mi padre en las paredes, la mirada distraída de mi madre. Todo estaba conectado, cada pieza formando un mapa que no había querido leer. Entonces llegó el giro que despejó las dudas. Ethan publicó una foto de mi porche en línea con el título «Futuro hogar familiar. Grandes cambios por delante. Futuro hogar familiar». Como si ya me hubiera ido, como si el contrato, los años, el sudor, nada importara. Ya no estaba oculto, sus intenciones habían salido a la luz, y de repente supe que el silencio había terminado. La ilusión de silencio ya se había desvanecido cuando la publicación de Ethan se hizo pública, pero no me di cuenta de lo rápido que pasarían de las indirectas al fuego abierto. Sucedió la noche que volví de una semana de entrenamiento. Mis botas aún arrastraban el polvo de la base y mi cuerpo ansiaba descansar. Pero en cuanto abrí la puerta principal supe que el descanso no me esperaba. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Las sombras se extendían sobre las tablas del suelo que había restaurado con mis propias manos. Y allí estaban mis padres, Ethan y un desconocido con traje de raya diplomática, sentados a la mesa de mi cocina como si fuera suya. «Rachel», dijo mi madre con una sonrisa demasiado aguda, «este es el señor Langford. Está aquí para ayudarnos con un asunto familiar». El hombre asintió, deslizando una carpeta por la mesa. Dentro había una escritura de renuncia de derechos. Mi padre me la acercó con voz monótona. «Tienes 24 horas para irte. La casa será transferida a Ethan. Está formando una familia. Se merece la estabilidad». Por un momento pensé que había oído mal. 24 horas. Esta era mi casa, el legado de mis abuelos. La viga aún olía al barniz que mi abuelo me había enseñado a aplicar con cuidado, pincelada a pincelada. Ethan se recostó en su silla, satisfecho, con una mano apoyada en el teléfono como si ya estuviera preparando el anuncio.
Respiré con calma, pero el pulso me martilleaba en los oídos. Sabes que este rancho me lo dejaron a mí, dije, con cada palabra mesurada. Los ojos de mi madre brillaron con falsa compasión. Rachel, siempre has tenido tu carrera, estarás bien en cualquier lugar. Pero Ethan, él se está forjando un futuro, y además, intercambió una rápida mirada con mi padre. Encontramos una nota de tu abuela, escrita a mano. Dice que Ethan debería heredar la casa. La mentira era tan descarada que casi me deja en silencio. Casi. Una nota que era su arma contra un contrato notariado contra años de pruebas. Me ardía el pecho con una mezcla de rabia e incredulidad. Habían entrado en mi casa, la habían iluminado como una sala de interrogatorios y esperaban que me entregara con una firma, pero los soldados no se rinden, ni ante amenazas ni ante mentiras. Cerré la carpeta lentamente, con las manos firmes, aunque me temblaba el estómago. Si crees que un trozo de papel puede borrar este hogar o a mí, te equivocas. Y por primera vez esa noche fueron sus rostros los que se desvanecieron. Sus rostros se desvanecieron, pero sabía que no debía confundir la vacilación con la retirada. Mi familia había cruzado demasiados límites como para dar marcha atrás ahora. Si estuvieran dispuestos a llamar a un abogado a mi cocina, presionarían hasta creer que estaba destrozado. Pero ya me había destrozado antes la guerra, la pérdida, y había aprendido a levantarme de nuevo. Esta vez no me levantaría solo. A la mañana siguiente conduje hasta el pueblo y llamé a la única persona en quien confiaba para que me ayudara a navegar en este campo de batalla, la mayor Claire Donovan. Habíamos llevado el mismo uniforme años atrás, codo con codo en Irak, moviendo convoyes entre tormentas de polvo y zonas de emboscada. Claire había cambiado el uniforme militar por un título en derecho, pero su carácter seguía siendo de acero. Cuando respondió, su voz transmitía la misma calma firme que antaño nos mantenía con vida en las noches del desierto. Envíame todo lo que dijo sin dudarlo, contratos, recibos, lo que tengas. Construiremos este caso como construimos cadenas de suministro pieza por pieza, inquebrantables. Pasé la tarde reuniendo las pruebas que había guardado por costumbre, quizá por instinto. Las cámaras de seguridad que instalé tras la muerte de mi abuelo, una paranoia militar de la que mi padre se burló una vez, habían grabado a mis padres manipulando torpemente una llave de repuesto en la entrada lateral mientras yo estaba fuera de entrenamiento. En la grabación granulada, el susurro de mi padre se oía con claridad antes de que ella regresara. Luego vinieron los servicios, facturas que habían llegado en sobres, no dirigidas a mí, sino a Ethan. Luz, gas, incluso agua, sutiles intentos de manipular la grabación para que pareciera que vivía aquí, fraude disfrazado de papeleo y finalmente las cifras. Claire buscó en registros públicos y excavó donde yo no me había atrevido. Mi familia se estaba ahogando en más de $100,000 perdidos en un plan de inversión fallido. Las deudas se acumulaban como fichas de dominó. De repente, su urgencia cobró sentido. No solo me atacaban por favoritismo, estaban desesperados, y la gente desesperada no se detiene. Esa noche me senté a la mesa de la cocina. La escritura de reclamación rápida seguía donde la había dejado, pero ahora rodeada de mi propio arsenal. Contratos notariados por el abogado de mis abuelos, recibos de cada renovación, archivos digitales de las cámaras y copias de esas facturas fraudulentas, pruebas superpuestas, cada pieza como escudo. Por primera vez desde que empezó esta guerra, sentí el cambio. Me habían tendido una emboscada en mi casa, pero había preparado mi contraataque y el soldado que llevaba adentro estaba listo. Las pruebas que había reunido eran sólidas, pero las pruebas son frías. Lo que necesitaba era algo que quemara una confesión, una grieta humana en su armadura. Vino de la última persona que esperaba. 2 días después de que Claire y yo reuniéramos los archivos, recibí una llamada. La voz al otro lado era vacilante, casi temblorosa. Rachel, soy Isabela, la prometida de Ethan. Quedé en encontrarme con ella en un pequeño restaurante cerca de la carretera, de esos con cabinas de vinilo descolorido y café que no paraba de salir. Se sentó frente a mí, retorciendo una servilleta entre las manos, con la mirada fija en la ventana, como si temiera que Ethan apareciera. No puedo seguir guardando este secreto, susurró con la voz quebrada. Tus padres nos prometieron a Ethan y a mí el rancho. Dijeron que, una vez que te fueras, lo venderían, saldarían sus deudas y nos darían lo suficiente para empezar de cero. Me dijeron que era dinero familiar, que estarías bien por tu cuenta. Las palabras me dolieron más de lo que esperaba.
Mi familia no solo había intentado engañarme, ya habían planeado la venta. Mi casa no era un legado para ellos, era una garantía. Me recosté dejando que la verdad se asimilara en el ruido de platos que nos rodeaba, difuminándose en estática. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Les creo. Pensé que se trataba de construir un futuro, de darnos a Ethan y a mí un hogar estable. Pero ahora veo que solo se trata del dinero, de las deudas de las que nunca te hablaron. Deslizó su teléfono por la mesa. En la pantalla había mensajes de texto, mis padres hablando de precios de mercado, Ethan presumiendo de que la venta lo resolvería todo. Luego, dobladas de su bolso, me entregó copias de los pagarés que Ethan había firmado. La deuda, no los sueños, era la raíz de este plan. Por un momento la vi no como la prometida de mi hermano, sino como otra víctima atrapada en la explosión de sus mentiras. Le habían prometido seguridad, pero le entregaron un engaño. El giro era ahora innegable. Nunca se trató de que Ethan formara una familia, nunca de que los niños necesitaran un hogar. Se trataba de avaricia, se trataba de cubrir $100,000 en pérdidas cobrando lo único que me quedaba de mis abuelos. Cerré los ojos, observando mi respiración. Creían que me estaban atando un nudo, pero con la confesión de Isabela, la cuerda se les había resbalado hasta el cuello. La confesión de Isabela había encendido la mecha. Sabía que la explosión se avecinaba. Era solo cuestión de tiempo. Y, efectivamente, llegó con el rugido de un camión de alquiler. Esa mañana, justo después del amanecer, el camino de grava tembló bajo los pesados neumáticos. Salí al porche, ya vestido con mi uniforme militar, la tela planchada, el peso de las cintas. No era solo ropa, era una armadura, un recordatorio de que había enfrentado batallas más grandes que esta y había sobrevivido. Detrás de mí estaban la mayor Claire Donovan, firme como siempre, y el señor Hawkins, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No estábamos esperando, manteníamos la formación. La primera en salir fue mi madre, con una sonrisa tan afilada como un cristal roto. «Estamos aquí para ayudarte a mudarte», dijo con dulzura, señalando la camioneta. Mi padre lo siguió agarrando papeles como si fueran armas. Ethan bajó el último, con la mano apoyada en el hombro de Isabela, aunque ella no lo miró a los ojos, y finalmente Langford, el abogado, se ajustó la corbata como si fuera dueño del suelo que pisaba. Me quedé de pie en el umbral. «Esta es mi casa», dije, tranquilo pero firme, «y no te lo vas a llevar». Fue entonces cuando unas luces iluminaron la calle. Una patrulla del sheriff se revolvía en el polvo. El sheriff Daniel Foster salió, con el sombrero ladeado y una voz grave que se oía por todo el patio. «Hemos recibido denuncias de allanamiento y fraude. Quédense todos donde están». El momento no fue casual. Claire había presentado la denuncia la noche anterior y ahora la ley nos apoyaba. Le entregué una carpeta al sheriff. Dentro estaba el contrato notariado de mis abuelos, las grabaciones de mis padres entrando a escondidas con una llave de repuesto, las facturas de servicios públicos transferidas falsamente a nombre de Ethan y los pagarés que Isabela me había dado. Foster examinó los documentos, frunciendo el ceño cada vez más con cada página. Finalmente, levantó la vista. «Este rancho pertenece a la capitana Rachel Morgan. Cualquier otro intento de reclamarlo es fraude». El patio estaba en silencio, pero no vacío. Los vecinos se alineaban junto a la cerca, atraídos por la conmoción. El señor Hawkins los había llamado, asegurando testigos. Sus ojos se posaron en mi familia, despojándola de su fachada de respetabilidad. El rostro de mi padre se ensombreció. La compostura de mi madre se quebró y la sonrisa de Ethan se desvaneció. Incluso Langford se removió, inquieto, al darse cuenta de que su caso se había diluido con la luz del día. Y allí estaba yo, sin gritar, sin temblar, simplemente arraigada en el lugar por el que había luchado. Por primera vez en años, no era la hija ignorada, era la soldado que mantenía la línea. Y en ese momento, el rancho no solo me pareció mío, me pareció intocable. El patio se vació lentamente tras las palabras del sheriff. Los vecinos se retiraron a sus casas. El polvo de la camioneta de alquiler permaneció allí mucho tiempo después de que se hubiera ido. Mis padres no miraron atrás al subir a su vehículo. Ethan los seguía a sus espaldas. Isabela, encorvada, ya no estaba a su lado. Por primera vez parecían más pequeños de lo que jamás los había visto, sombras que se difuminaban contra el cielo de Wyoming. Lo que siguió no fue rápido, sino inevitable. Claire presentó mociones, las pruebas se acumularon y el tribunal no dejó lugar a dudas.
El contrato se mantuvo, las mentiras se desenmascararon. Mis padres quedaron con deudas que ya no podían ocultar y una reputación que jamás podrían reparar. El compromiso de Ethan se derrumbó bajo el peso de la traición. Isabela se alejó con la misma fuerza silenciosa que me había mostrado en el restaurante. Sus aventuras se desmoronaron. Su nombre se pronunció en el pueblo con lástima, a veces con desprecio. Y yo me quedé. Al principio, el silencio se sintió extraño. No se oían pasos en círculo, no había tensión en la puerta, solo el crujido de la puerta del granero, el mugido del ganado, el viento acariciando la hierba. Dejé que la quietud se instalara y luego comencé a reconstruir, no la casa, sino a mí mismo. Contacté a grupos locales de veteranos, recordando las noches que volví de Irak, vacío y desesperado porque alguien me comprendiera. El rancho se convirtió en más que un hogar. Se convirtió en un refugio. Jóvenes veteranos llegaron con sus propias cargas y juntos trabajamos la tierra, arreglando cercas, parchando techos, encontrando sanación y manos callosas, y compartiendo el sudor. La tierra absorbió nuestras luchas y nos devolvió un propósito más firme. Una tarde, mientras el sol se ponía tras los Tetons, me quedé en el porche con la bandera ondeando sobre mí. Su tela crujió con el viento, un sonido agudo y constante como el redoble de un tambor. Pensé en mis abuelos, sus manos guiando las mías, sus voces enseñándome el honor. Pensé en la chica que una vez fui ignorada y no deseada, y en el soldado en el que me convertí, forjado no solo por la guerra, sino por la resistencia. Comprendí que la familia no siempre es la sangre que te reclama, son las personas que cumplen sus promesas, las que se mantienen firmes cuando todo lo demás se derrumba. Y en ese momento, mientras el rancho brillaba en el crepúsculo, supe que esto no era solo supervivencia, fue un renacimiento. Muchas gracias por ver la historia sobre la tensión relativa. Su apoyo lo es todo. Me encantaría saber de ustedes. ¿Qué parte de este viaje los conmovió más y desde qué lugar del mundo lo ven? Compartan sus opiniones en los comentarios. Conectémonos a través de historias y kilómetros. Si aún no lo han hecho, suscríbanse.